Muy bien, vamos a continuar con nuestro estudio bíblico enfrentando a mis gigantes. Continuamos con la historia de David, este hombre conforme al corazón de Dios. El pueblo de Israel pidió rey, rechazó no al profeta o no al sacerdote, sino a Dios. Dios les permitió que el rey que ellos eligieron fuera puesto en el trono. No era todo lo que ellos esperaban. Empezó bien Saúl, pero su andar en el reino no iba bien. Una muestra de debilidad de Saúl y de la realidad de su corazón fue cuando tuvieron que enfrentar en la guerra a los filisteos, y los filisteos presentaron a su arma secreta, Goliat, y el pueblo y el rey tuvieron miedo. Sin embargo, Dios tenía preparado a alguien. Dios escogió a un pastor de ovejas que estaba allí en medio del campo cuidando a las ovejas, pero Dios tenía un propósito con aquel joven llamado David. Y vamos a ir viendo cómo Dios va preparando el corazón imperfecto de este hombre para transformarlo en el rey que él quería que fuera. Y Goliat fue el primero de los gigantes que enfrentó David. Y no todas las batallas de David, como nuestras batallas, fueron a la vista. Muchas se libraron en el interior de su corazón. Y es lo que vamos a ver hoy en 1 Samuel capítulo 21. ¿Por qué del 18 saltamos al 21? En el capítulo 18, la semana pasada veíamos cómo David se convierte en el enemigo público de Saúl y del reino. Saúl era hostigado por un espíritu malo y David estaba en la presencia de Saúl, si bien él estaba a cargo de personas y tenía gente que le seguía y tenía gente que lo conocía y admiraba a David. Sin embargo, David no llegó al lugar o al reino reclamando el trono, sino que entendía que había un proceso que tenía que llevar adelante antes de que Dios confirmara su reino. Y mientras tanto, y estaba ahí adentro del reino, él seguía calmando el corazón del rey, él seguía torcando para el rey. Y cuando el espíritu malo atormentaba a Saúl agarró una lanza y quería jugar el tiro al blanco con David. Y David tenía que esquivarla de aquí y de allá. Y había puesto personas, capítulo 18 y capítulo 19, personas que lo perseguían a todos lados, que lo espiaban a David para ver qué es lo que David hacía. A esa locura había llegado Saúl. David había desarrollado una amistad muy personal y particular con Jonatán, hijo de Saúl. Entonces Jonatán también veía por la amistad y por la vida de David. Entonces le avisa: ¿sabes qué, David? Pues mi padre quiere ir en contra de ti, así que mejor que digan que acá huiste, que acá quedaste. Y David decide emprender la huida. Se va a su casa y ahí le llegan, se va con Samuel y ahí le llegan. Entonces decide ya definitivamente huir y llegamos al capítulo 21 de 1 Samuel. Y vamos a encontrar a David atravesando un periodo difícil en su vida, una temporada de presión, una temporada de miedo, una temporada de desesperación. Él empezaba a huir por su vida. Y yo creo que muchos de nosotros muchas veces hemos pasado por este tipo de etapas en nuestras vidas, donde la presión termina convirtiéndose en un gigante, impulsado muchas veces por el miedo. Ya hemos visto, uno de los gigantes más difíciles de enfrentar es el miedo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, es la pregunta en esta hora, cómo podemos nosotros como hombres enfrentar la presión sin perder el corazón, el propósito, el llamado por el cual nosotros fuimos o al cual nosotros fuimos llamados? ¿Cómo? ¿Cómo nosotros como hombres enfrentamos esa presión y esa desesperación? Vamos a analizar primero la actitud del corazón de David para poder hacer empatía con él. Como decimos, cada vez que estudiamos un personaje bíblico no estamos aquí para juzgarlo. Estamos aquí para aprender de su situación, tomar lo que nos conviene y aprender de lo que seguramente hizo mal. Y es lo que vamos a hacer con David. Los dos primeros puntos tienen que ver con la actitud de David ante esta situación. Ya lo tenemos en nuestra mente, desesperado, ¿sí? Tenía muchas oportunidades en el reino, sí, tenía mucha gente que lo conocía, que lo quería, que lo apreciaba. Él salía con la gente que tenía cargo y la gente lo admiraba. Sin embargo, su vida corría peligro. Y entonces él decide emprender huida, y en el capítulo 21 lo encontramos. Él se va a ir a Nob, donde habitaban los sacerdotes.
y en aquel lugar se va a encontrar con un sacerdote, Ahimelech, versículo 1 del capítulo 21 de Primera de Samuel. Dice así: vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro y le dijo: ¿cómo venís tú solo y nadie contigo? David era una persona que siempre se habían acostumbrado a verlo acompañado. Él en su carruaje, la gente alrededor acompañándolo. Pero acá había un momento en el que David va a mostrar la realidad de su corazón. Y va a tomar actitudes impulsadas correctamente. ¿Por qué? Punto número 1. Cuando hablamos de enfrentar la presión sin perder el corazón, debemos tener muy claro, y completamos en nuestras hojas, que un hombre desesperado actúa por miedo y no por fe. Por miedo y no por fe. ¿Por qué decimos esto? Porque David huye de Saúl, llega a aquel lugar y se ve y se nota nervioso y presionado. Y David va a comenzar a actuar desde el temor. ¿Por qué digo esto? Me voy a spoilear. Porque la respuesta que va a dar David en los versículos siguientes distan mucho de la verdad. Es decir, David va a mentir. David va a usar un recurso muy común para muchos de los hombres, que es la mentira. ¿Por qué? Porque se siente acorralado, porque se siente perseguido, porque tiene miedo. Y muchas veces nosotros, cuando el miedo llega a nuestras vidas, cuando la presión es demasiada, y vienen de diferentes sectores o de distintos lados, incluso cuando llega desde lugares de desconfianza o de confianza en nuestras vidas, nos dejamos llevar. Y a veces permitimos o nos damos permitidos en nuestras vidas que pensamos que podemos controlar. Pero cuando hablamos de situaciones extremas, donde esa situación nos lleva a desconfiar o a no confiar en Dios, hablamos de un problema serio. Hablamos de falta de fe en nuestras vidas. Y eso es lo que le faltó a David. Eso fue realmente lo que David estuvo o está pasando en este capítulo 21. Vuelvo al punto. No estamos juzgando a David. Estamos viendo su acción, estamos viendo su reacción para nosotros aprender de él. ¿Cuántas veces no ha llegado el miedo a nuestras vidas como fruto de la presión? Problemas económicos, problemas en nuestro matrimonio, problemas con nuestros hijos, problemas en nuestro trabajo, problemas con nosotros mismos, situaciones que no superamos, problemas de salud, situaciones que nos cuesta superar, que perdemos el control. Pero damos gracias a Dios porque esto no es ajeno o no nos debe ser ajeno y que hay una solución. David más adelante va a escribir en el Salmo 34, versículo 4, ya como esa anécdota vivida, el consejo oportuno para cada uno de nosotros y la solución para cómo dejar el miedo de lado y aprender a vivir por fe. Salmo 34, versículo 4 dice: busqué a Jehová y ¿qué? Y él me oyó y me libró de todos mis temores. David está comenzando esta huida por su vida y se está escondiendo. Sin embargo, él va a descubrir que lo mejor para enfrentar el miedo y la presión no es esconderse, no es huir, sino es ir y refugiarse en la presencia de Dios. Un hombre que lleva sus cargas a Dios, al Señor, encuentra fortaleza en medio de la presión. Hablábamos la semana pasada de lo difícil que era ser profeta, ¿no? Pero los profetas en medio de la presión y muchos en medio del miedo y las situaciones adversas nos van a dejar también palabras de ánimo para enfrentar situaciones así. Isaías en el capítulo 26, versículo 3 dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento, ¿qué dice? En ti persevera. Perseverar es insistir. Aunque todos te señalen y te digan: no está bien lo que estás haciendo, no es correcto que solamente quieras a Dios en tu vida, es pedir ayuda en tu vida, mira, y no tengo nada en contra de las atenciones médicas, los psicólogos, los psiquiatras y demás situaciones, no tengo nada en contra de eso. Pero si Dios no es tu primera opción en medio de la tribulación, en los momentos difíciles, va a ser muy complicado que un ser humano igual que tú, con los mismos problemas que tú, pueda darte una solución que sane tu corazón. Porque el problema no es los gigantes que nosotros enfrentamos externamente. Los gigantes más peligrosos son los que enfrentamos desde el interior, desde nuestro corazón. La paz no depende en nuestra vida de que desaparezcan los problemas. No, porque los problemas siempre van a estar. La vida es sortear problemas, es escalarlos, es subirlos, dejarlos atrás.
para enfrentar el próximo que viene. El Señor Jesucristo, cuando oró por nosotros, dijo: Padre, no te pido que los quites de este mundo. Y eso era: no te pido que le quites todos los problemas, sino que los guardes del mal. Los problemas están ahí, los gigantes, y lo empezamos a decir desde que se nos presentó Goliat en esta historia. Los gigantes son reales y van a estar siempre. No los vamos a evitar. Por lo tanto, la paz no es la ausencia de problemas, sino es mantener la mente y el corazón enfocados en la presencia de Dios, enfocados en Dios. Cuando como hombre aprendemos a confiar plenamente en el Señor, evitamos actuar impulsivamente en nuestras vidas y aprendemos a dejar la desesperación a un lado. David va a escribir en el Salmo 56, versículo 3: el día que yo temo, ¿yo qué? En ti confío. En ti confío. Volviendo un poquito, y vuelvo a decir, no tengo nada en contra de los psicólogos. Incluso dentro de mi equipo de trabajo con jóvenes, tengo personas que me ayudan a tratar ciertos temas con jóvenes. Pero el tema es el siguiente: yo no quiero confiar en una persona. Cuando vas a personas que quieren ayudarte, que quieren motivarte, te dicen: mira, tú tienes que levantarte cada mañana y declarar lo que quieres hacer. Decláralo. Hoy voy a ser feliz. Hoy decido no involucrarme en problemas. Hoy, y empezamos, ¿no? Y era como que nos damos el impulso y nos damos el valor agregado. Y hablamos algo de esto, escuchamos el domingo, ¿no? Acerca de la autoestima, la importancia de trabajar en esta área. No es que lo estoy haciendo a un lado, pero no son prioridades en nuestras vidas. Entonces, si tú eres de estas personas, o alguna vez has pensado esto, bueno, agarra y escribe en un papel este versículo bíblico y pégalo en el espejo de tu baño en la mañana cuando te levantas. Para que si vas a decidir algo, que tu decisión sea confiar en Dios. Y no más. No necesitamos más. No negamos que hay temores porque son reales en nuestra vida, así como David. Pero decidimos confiar en Dios ante cualquier situación en nuestras vidas. Porque la valentía bíblica, la valentía de un hijo de Dios, no es ausencia de miedo, sino es declarar dependencia total de Dios en nuestras vidas. No vamos a negar que muchos de nosotros como hombres vivimos bajo presión, vivimos bajo situaciones familiares especiales, presión ministerial, presión emocional. Pero cuando nosotros decidimos enfrentar esa presión solos, sin confiar y sin depender de Dios, lo más normal es que nos quedemos así, solos, que nos aislemos, que como David, en lugar de ir y enfrentar el problema, va a huir. Y se van a dar cuenta que algo está pasando porque David no eres el mismo. ¿Por qué vienes a mí solo?, dice el sacerdote. Y lo interesante de todo esto es que nos vamos a dar cuenta que el miedo produce decisiones carnales, con una trascendencia muy limitada y con afectaciones directas. Por eso, un hombre desesperado, sin dirección de Dios, puede convertirse en peligro para sí mismo y para quienes ama. Porque David no era consciente del riesgo que él ponía a las personas que habían confiado en él. Por eso, punto número 2, un hombre bajo presión puede justificar lo incorrecto. Sí, puede equivocarse. Versículo 2, yo les adelanté, me spoileé, porque la respuesta de David al sacerdote no era lo que tenía que decir. Porque dice: y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado, y yo le señalé a los criados un cierto lugar. ¿Era lo que el rey le había mandado? ¿Estaba ahí porque el rey lo había mandado a hacer alguna tarea especial a David? No. ¿Era verdad? No era verdad. Podemos decirle: David, ¿por qué mientes? ¿Por qué dices que estás en una misión? ¿Por qué ocultas la verdad? Bueno, podemos decir, es que está bien, David no es cualquier cosa. Su vida está en riesgo. Tiene que hacer lo imposible para salvar su vida. Déjame decirte algo. La desesperación nunca justifica el pecado.
Pero qué duros estamos siendo con David, pastor, qué duro eres con David. ¿A poco no hubiera hecho tú lo mismo? Seguramente. Y hasta le hubiese enseñado cómo mentir a David. El problema es sostener la mentira. Tú sabes, ¿no? Que la mentira no es algo que dices y ya, me la creyeron y pasó. No. Porque después hay que sostener y justificar la mentira. Y ese es el efecto bola de nieve. La tiras a rodar y cuando tiraste una bolita chiquita, cuando llegó abajo, es una bolota de nieve, una avalancha de nieve que no solamente te afectó a ti, sino que afectó a otros. Es igual el pecado. Romanos capítulo 3, versículo 8 dice, ¿y por qué no decir hagamos males para que vengan bienes? Es una cuestión muy lógica, ¿verdad? Pues si hacer mal me puede traer un bien, entonces hagamos mal para que nos vaya bien. ¿Dónde escuché eso? Una mentirita piadosa. No pasa nada. Tenemos todo bajo control. Como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos. David estaba desesperado. David buscó protegerse mediante mentiras, pensando que esto lo iba a ayudar del peligro. Nosotros hacemos lo mismo. Caemos en la misma situación. Sin embargo, al ver la situación de que no podemos ni siquiera, para que nos vaya bien, decir mentiras, nunca podemos justificar el pecado. Nunca Dios nos permitirá justificar lo incorrecto. Fíjate lo que dice Proverbios capítulo 12, versículo 22. Los labios mentirosos son abominación a Jehová. Le genera un odio repulsivo al corazón de Dios. Pero me encanta cómo termina. Pero los que hacen verdad son contentamiento. ¿Cuántas veces en nuestras vidas decimos, quiero alegrar el corazón de Dios y no sé cómo? Bueno, aquí hay una pauta. Deja la mentira. Deja la mentira. Y esto es porque es el pecado particular que estamos viendo aquí. Hoy hablamos de la mentira. Pero la mentira está más normalizada de lo que nosotros creemos. Y sabes, lo peor de todo es que nos mienten en la cara y lo creemos. Y lo justificamos mintiéndole en la cara a las personas. Y ahí nos la llevamos. Y vivimos literal en un mundo de fantasías, inventadas por nosotros, para justificar lo injustificable. Para lamernos las heridas y no hacernos cargo de lo que nos toca. Ok, David mintió para protegerse y proteger a Ahimelech también de Saúl, pero no hace cosa que quede pegado a Ahimelech. Entonces, cuando vengan y le pregunten si alguien me está siguiendo, Ahimelech me dijo, bueno, David me dijo que Saúl lo había enviado. Pero no somos conscientes de la magnitud del riesgo al que ponemos a las demás personas. David, aunque era un hombre conforme al corazón de Dios, en ese momento, en particular en su vida, permitió que el temor, que la presión guiaran sus palabras. Eso fue lo que pasó en el corazón de David. Y esto me enseña que Dios espera de cada uno de sus hijos, sea cual sea la presión, que no nos dejemos manipular por la mentira. Que hablemos siempre verdad. ¿Por qué? Santiago capítulo 1, versículo 20 dice, porque la ira del hombre, en la ira de hombre, no que obra la justicia de Dios. Esto lo podemos llevar al refrán popular, que el que se enoja, pierde. ¿Se has escuchado eso? Bueno, yo creo que el que lo tiró al ruedo, leyó alguna vez esto y dijo, mira, cuando el hombre se enoja, Dios no actúa, Dios no obra. Entonces el que se enoja pierde. Y sí, es una realidad espiritual. Queremos que nos vaya bien utilizando mentiras, en un estado espiritual muy bajo. Pero queremos que nos vaya bien. Y si nos va mal, no es mi culpa, es culpa de Dios. Sí, es culpa de Dios porque Dios eligió a David porque estaba muy bien allá con las ovejas. Incluso él quizás tenía sus propios planes. Él quería ser pastor toda su vida de oveja. Quizás tenía ya pensado cómo hacer su familia. Tenía quizás una novia, se iba a casar. Y de repente se le ocurrió a Dios ponerle un gigante adelante. Le ayudó a matar al gigante. Y ahora que fue ungido como rey, llega al palacio para ser un bufón del rey.
No te equivoques. Todavía había un rey. David estaba en proceso, como tú y yo. Hay un llamado en nuestras vidas, pero antes de llegar a la meta hay un proceso. Y Dios quiere que ese corazón, conforme al corazón de Dios, sea trabajado, sea esculpido, sea hecho. Por eso hay hombres que justifican sus malas actitudes, justifican su doble vida, justifican sus mentiras, su frialdad espiritual. Hay hombres que dicen, mira, es que ya estoy cansado, estoy harto. Nadie entiende lo que yo me toca vivir, lo que yo estoy viviendo. Lo que hago, lo hago por necesidad. Pero déjame decirte algo. La presión no transforma lo incorrecto en correcto. No, todo lo contrario. Completamos en nuestras hojas. La presión revela lo que realmente gobierna el corazón del hombre. El corazón del hombre. Pero detrás de todo esto, decimos que hay un propósito de Dios en el cual está trabajando en el corazón de David y en el corazón de todo hombre, para que ese corazón pueda mostrarse como el corazón que Dios quiere que tenga. Por eso, aún, punto número 3, en nuestra debilidad, cuando nosotros buscamos justificar, Dios sigue mostrando misericordia. Sí, porque David miente. David involucra a las personas. David va a decir, vamos a las Biblias, 1 Samuel 21, versículo 3. Ahora pues, le dice David al rey, al sacerdote, ¿qué tienes a la mano? Dame 5 panes o lo que tengas. Y el sacerdote respondió a David y le dijo, mira, no tengo pan común a la mano, solamente tengo el pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer cuando yo salí. Ya los vasos de los jóvenes eran santos cuando el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio pan sagrado, porque allí no había otro pan, sino los panes de la propiciación, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Mira, a David ya no le está importando nada. Porque deja de que los panes sagrados eran consagrados. Se ponían y se sacaban como un sacrificio, como una ofrenda a Dios. Como una ofrenda a Dios, eso es lo correcto. Y eran reservados para muy poco, si querías había condiciones. Era como, ¿sabes qué? Ningún humano normal podía tocar esos panes. Había condiciones. Y le dice, bueno, al menos te los puedo dar si tú y los que dices que vienen contigo no han estado en algún tipo de cuestión que no les convenga. A ver, David, le estás mintiendo en la cara y esperas justificar. ¿Qué vas a hacer, David? No, mira, no se le cayó la cara de vergüenza. Él siguió adelante y siguió con su mentira. Pero en todo esto, la misericordia de Dios obra al proveerle algo para comer. Porque dentro de esa mentira había una verdad. David salió huyendo. Salió sin nada. Salió apenas con lo que tenía puesto. Y tenía hambre. Tenía hambre. ¿Qué iba a hacer David? Dijo, bueno, a ver, hay algo para comer, dame algunos panes. Yo sé que hay panes. Y lo más curioso de todo es que los panes llegan a David para saciar una necesidad. A pesar de que mintió, a pesar de que involucró a otros, a pesar de que no le tembló la palabra para sostener su mentira, la misericordia de Dios obra en lo imperfecto. Dice la palabra de Dios que el sol sale para los buenos y para los malos. Todos tienen oportunidad. ¿Eso es suerte? No. Es misericordia. Misericordia es no darnos lo que realmente merecemos. Ante la santidad de Dios que no permite ni un pecado, ante el primer pecado que nosotros cometemos, la justicia de Dios tendría que caer sobre nosotros exterminándonos. Porque Dios es santo, santo, santo. Y Él no permite ni acepta ningún pecado delante de su presencia. Pero a pesar de las fallas de David y de muchas fallas que nosotros tenemos diariamente, Dios permite que así como David, nosotros también recibamos provisión. ¿Te ha faltado el pan? ¿Te ha faltado la ayuda? ¿Te ha faltado algo en tu vida? No, es por misericordia de Dios. No porque hagamos las cosas bien. Porque llevamos algunos días, algunas horas despiertas de este día y seguramente ya hemos fallado. Ya nos hemos equivocado. Pero ojo, Dios no quiere decir que está aprobando las mentiras que está utilizando David. Ni tampoco que apruebe al proveernos de las cosas que realmente necesitamos, que está aprobando nuestra manera de vivir. No.
Él está mostrando de que no abandona, a pesar de lo infieles que sabemos ser. Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23, dice: por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Fin de la historia. No hemos hecho nada conscientemente para realmente merecer la misericordia de Dios en nuestras vidas. Continúa el versículo diciendo: porque nunca decayeron sus misericordias. Y ese nunca significa nunca. A pesar de nosotros, Dios sigue renovando sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Aunque como David seguimos tomando malas decisiones en medio de la desesperación, Dios no nos abandona. Dios no permite que seamos destruidos, sino que la misericordia de Dios, como sostuvo a David en medio de sus malas decisiones, sigue sosteniéndonos en nuestra debilidad, pero no abusemos. No abusemos. Como el Padre, Salmo 103, versículos 13 y 14, se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. ¿Se acuerda de que somos polvo? Le decía a los varones anoche, y espero que también pase en su casa y que no sea el único. Cuando mi esposa pasa por el mueble y hace el dedo así, yo sé que tengo que levantarme y agarrar un trapo y... ¿Ves? ¿Por qué? Porque el polvo molesta, ¿no? Esa anécdota aparte. A lo que quiero llegar es lo insignificante del polvo, como se va con un trapo, dice: tú eres polvo. Y aún así Dios cada día decide hacer misericordia en nuestras vidas. David necesitaba ayuda urgente en medio de su presión y Dios no lo abandonó. Pero esto no justificó, ni justifica las malas decisiones que él tomó. Muchos hombres cargamos por mucho tiempo la gran culpa, por errores del pasado, por decisiones equivocadas, por fallas como esposo, como padres, como líderes espirituales. Pero Dios nunca abandona al hombre quebrantado que decide volver a Él. Y ojo, la misericordia de Dios que se renueva cada día no minimiza el pecado, no lo aprueba. La misericordia de Dios lo que hace es restaurar al hombre que se arrepiente. Proverbio dice: si confiesas tu pecado y te apartas, alcanzas misericordia. No es si confiesas tu pecado y si te vuelves a revolcar en el pecado, alcanzarás misericordia. No, la misericordia de Dios está ahí para siempre en nuestra vida. Dios la pone, la renueva cada día. El problema es que nosotros estamos lejos de la misericordia de Dios. A veces nos encanta revolcarnos en el pecado. Cuando un hombre vuelve humildemente a Dios, descubre que la gracia todavía lo estaba esperando. Y esa es una gran verdad para cada uno de nosotros. Y punto número 4, hablando del propósito de Dios. Dios quiere formar hombres más dependientes de Él. Fíjate, versículos 7, 8 y 9 dice: y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, edomita, el principal de los pastores de Saúl. Alguien estaba viendo qué estaba pasando, ¿no? Porque esa peculiaridad tiene Dios. No se le escapa nada y no deja cabo suelto. Es la realidad. Dice versículo 8: y David dijo a Ahimelech: ¿no tienes aquí a la mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Y el sacerdote respondió: mira, la espada de Goliat del Filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en el velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David: ninguna como ella, dámela. Abro paréntesis, no le quiero poner a esto cosas que no dicen, es decir, no lo quiero hacer místico, no quiero ponerle el diablo a la espada, ni mucho menos. Cierro el paréntesis, quiero que realmente veamos el contexto. Un hombre desesperado que huye por su vida, que el temor no lo deja tomar decisiones correctas, que se da cuenta que en la desesperación salió sin comida, salió sin arma y dijo: hay algo por aquí. Porque si él hubiese confiado en la espada, hubiese dicho: oye, yo sé que aquí está la espada, dámela.
Dámela porque es una espada que me va a ayudar y me va a hacer más poderoso. No. La espada para David, cuando se la dio el sacerdote, fue una acusación directa para David, para ver cómo David iba a reaccionar, porque la espada significaba para David el recordarle que la victoria contra el gigante no había sido de él, porque no lo libró por espada, ni por la capacidad de David con el uso de la honda, sino porque David, cuando dijo que iba a enfrentar al gigante, dijo que lo iba a enfrentar en nombre de ¿quién? De Dios. Entonces yo creo que cuando el sacerdote le dio una respuesta y le mostró la espada, y se me pone la piel chinita, Dios le estaba recordando de que ¿qué estás haciendo, David? Si la victoria es mía. La victoria es mía. David había llegado vulnerable a aquel lugar desarmado. Y es por eso que estoy convencido de que cuando David salió de la presencia de Ahimelech, salió más quebrantado de lo que había entrado. Porque él esperaba solucionar sus problemas y Dios había expuesto lo que realmente era su problema. El gigante que David estaba enfrentando ahora estaba en su corazón. Estaba en su corazón. Muchas veces nosotros como hombres enfrentamos noches de ansiedad, enfrentamos temporadas de escasez, momentos de debilidad, luchas internas. Pero la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 8, versículo 28, pero sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, y ahora sí cobra sentido, ¿no? Todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Yo creo que fue un golpe directo a la nariz de David, recordarle: David, tienes un llamado, David, tienes un propósito, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, David? Quizás si algo le permitió a David seguir el camino, era de que a pesar de sus errores, Dios estaba con él. Dios estaba con él. Porque él estaba huyendo, estaba confundido, estaba tomando decisiones malas, pero Dios seguía obrando en medio de ese proceso. Mira, déjame explicártelo mejor. Hay una anécdota de un periodista que va a entrevistar a un escultor. Y está el escultor y al lado del escultor una gran pieza de mármol, sin forma. Entonces le dice el escultor, el periodista al escultor, dice: ¿dónde están los bocetos? Su mapa a seguir, ¿qué es lo que va a hacer? No, es simple lo que voy a hacer. ¿Qué es lo que va a hacer? Voy a quitarle a la obra que voy a hacer todo lo que está sobrando, para que después puedan ver ustedes la obra que voy a crear. Mira, muchos de nosotros, y más de lo que pensamos, somos esa mole de piedra sin forma. Unos menos formas que otros tenemos, ¿verdad? Pero ahí está Dios. En su mente sabe lo que quiere de nosotros. No tiene por qué revelarnos, aunque su palabra es muy clara lo que espera de nosotros. Pero por más que nosotros nos resistamos y queramos que Dios obre de una forma u otra, Él va a tomar el cincel y el martillo y va a quitar de nuestras vidas aquellas cosas que estorban. ¿Y esto nos duela? Es que más de una vez nos duele. Sí. Para Él hacer su obra perfecta en cada uno de nosotros. Por eso Santiago en capítulo 1, versículos 2 y 4 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos, cabales, y que no os falte cosa alguna. Dios está trabajando en tu vida. Dios está sacando lo que estorba, lo que no permite realizarte como esa obra maestra. Bueno, era lo que estaba pasando con David, y es lo que pasa en tu vida. Pruebas emocionales, pruebas espirituales, pruebas físicas. La persecución de Saúl y los días de desesperación estaban desarrollando en él paciencia, dependencia y madurez. Las pruebas en nuestras vidas tienen ese propósito. Tienen ese propósito. 2 Corintios 12:9. Y me ha dicho: bástate mi gracia, lo que te doy sin que merezcas. Bástate eso, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. David se dio cuenta cuando salió de la presencia de Ahimelech
que ya no podía sostenerse por su propio pie, por su propia fuerza. Estaba cansado, estaba vulnerable, estaba necesitado de ayuda. Y en ese momento de debilidad, Dios le muestra que está con él y que su gracia es suficiente. Dios permite en nuestras vidas procesos para que esos procesos empiecen a pulir y sacar lo que estorba. Y esos procesos muchas veces en nuestra vida rompen nuestro orgullo, rompen nuestra autosuficiencia, enseñan dependencia, forman carácter en nuestras vidas. Por eso el hombre fuerte no es el que nunca cae, no. Para Dios, el hombre fuerte es el que aprende a depender de Dios en medio de su debilidad. Eso es ser fuerte. ¿Quieres gozarte en algo? Gózate en que Dios te recuerda cada día de que no eres fuerte, que sin Él nada podemos hacer. No tengas miedo a los días de desesperación y depresión. ¿Por qué? Porque los días desesperados pueden convertirse, y completamos en nuestras hojas, en el taller donde Dios forma hombres conforme a su corazón. Deja que Dios talle. Deja que Dios use el martillo y el cincel en tu vida. Muchas veces como hombres, al igual que David, llegamos a Nob, allí delante del sacerdote, y llegamos cansados, llegamos presionados, llegamos confundidos, pero nos damos cuenta que aún así Dios sigue sosteniéndonos. Quizás hoy estés así. Quizás hoy estés sufriendo esa realidad en tu vida. Lo peor que puedes hacer es tomar decisiones que no incluyan a Dios en tu vida. Así que no enfrentes tus días de desesperación solo. No lo hagas. No escondas tus heridas. No justifiques tus pecados. No. Corre a Dios antes de correr al miedo. Corre a la presencia de Dios. ¿Qué presión hoy está dominando tu vida? ¿Qué es aquello que hay en tu corazón que no te deja acercarte a Dios? ¿Qué decisiones estás justificando delante de Dios? ¿Qué estás diciendo? ¿Lo hago porque tú no me conoces los problemas que yo estoy pasando? ¿De qué no quieres soltar el control? ¿Qué es lo que no te permite enfrentar los miedos con fe? ¿Qué es aquello que no te permite tener fe en los momentos más difíciles? ¿Será que hay algún área de tu vida que tienes que volver a rendir a Dios? Si tú llegaste a Dios y viviste el primer amor, te diste cuenta que no hay mejor lugar que descansar que en los brazos de Jesús. Pero conforme empezó a llegar la rutina a tu vida, pensaste que podías tener el control de algo. Pero te estás dando cuenta de que mientras más quieres controlar en tu vida, más va a cerrar. Más va a cerrar. ¿De qué tienes que dar el control a Dios de tu vida? Porque te recuerdo, y para concluir en esta hora, que un gigante no destruye a un hombre primero por fuera, sino que un gigante destruye cuando logra apartarte de confiar en Dios. Es tiempo de ir y estar en la presencia de Dios y entregar cada gigante en nuestras vidas. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, delante de tu presencia traemos nuestros gigantes, nuestros miedos, nuestros temores, para que tú obres con poder en nuestras vidas. Señor, muéstranos cuáles son aquellas cosas que debemos abandonar. No queremos depender de nuestras habilidades para solucionar problemas, queremos depender plenamente de ti. Y que esta sea una realidad en nuestras vidas todos los días, en la que buscamos dependencia total y que tú controles todas nuestras decisiones. Es el deseo de nuestro corazón, lo oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.